Vamos con la grabación. Bienvenidos todos. Espero que les haya ido bien con sus test, con las pruebas de cada módulo. Buen día, Erika. Recuerden que pues estos test están habilitados, no tienen fecha de cierre, ¿no? Pero es recomendable que una vez hayamos terminado con cada sesión, ustedes realicen la evaluación de estos test para que pues lo hagan con los conocimientos frescos, ¿no? Que no vayan a pasar de una vez o esperen mucho tiempo a que realicen los tests. O si usted considera que lo puede realizar de una vez, adelante, hágalo, no se preocupe. Laura Camila, buenos días, Laura. Sí, es correcto. Hoy pasamos a la unidad número 3. Luisa Fernanda, la monitora, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, hoy iniciamos la unidad 3 o el módulo 3, ¿vale? No sin antes, buen día, Octavio. No sin antes preguntarles si tienen dudas, si de pronto se les ha presentado algún inconveniente con respecto a los temas que hayamos visto en sesiones pasadas. Entonces, los invito a que por favor escriban en el chat cualquier duda que tengan mientras yo realizo aquí la acción de compartir pantalla. ¿Listo? Mientras vamos compartiendo pantalla, entonces los invito a que por favor me digan si han tenido algún inconveniente, si hay preguntas. Hasta ahora las preguntas que me han pasado en el foro creo que las he respondido sin problemas. Las personas que no han presentado ningún test, recuerden que aquí en la parte de la unidad 1, bajando un poquito, bajando, se pueden encontrar con el cuestionario, ¿listo? En la sección donde dice cuestionarios y talleres, se encuentran con el cuestionario, entonces para que por favor ingresen, ahí está el instructivo, vista previa, bueno, pueden ingresar de una vez a ese cuestionario y realizarlo, ¿vale? Vamos por acá, esta es la unidad 1. Voy a irme, esta es la unidad 1, entonces al finalizar en la parte inferior de cada unidad, realicen el cuestionario. De acuerdo al informe que obtuve el día de ayer, aproximadamente un 46% de las personas no ha presentado este cuestionario. Es un cuestionario muy sencillo, por favor, realícenlo. Si no les va bien, si su nota es inferior a 3, pueden volver a intentarlo, ¿listo? Pero realícenlo, por favor, realicen cada uno de los cuestionarios. El día de ayer dimos el último tema correspondiente a la unidad 2. Entonces, si ya usted está al día con la unidad 1 en el test, lo invito a que realice el test de la unidad 2, ¿vale? Por favor, pasen al test de la unidad 2 y si tienen inconvenientes, con mucho gusto me pueden escribir en el chat que tenemos aquí en la sala o me pueden escribir al foro, ¿listo? Al foro de preguntas al profesor. Buenos días, Carolina. Erika, buenos días. Bien. Vamos entonces a la unidad 3. Iniciamos hoy la unidad 3 y la unidad 3 habla del manejo de repositorios. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es el manejo de repositorios? Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, permítanme a ver si vimos una opción en Paint. Yo no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado bueno, ustedes tienen sus archivos, sus documentos, sus trabajos, todo lo tienen guardado en su carpeta, en la carpeta de trabajo, y resulta que, bueno, digamos que tienen archivo 1 en la carpeta de trabajo. Voy a abrir aquí un Windows. Entonces, tienen ustedes su carpeta de trabajo y toda esta cuestión, y resulta que tienen que realizar de pronto alguna actualización de los archivos, tienen que modificar los archivos. Entonces, dentro de supongamos que tenemos por acá, tienen ustedes aquí su carpeta de trabajo, ¿no? Es recomendable siempre tener una carpeta donde vaya uno a almacenar todo lo que tenga destinado a la parte académica separada de la parte laboral, todo debidamente ordenado, porque ahorita cuando uno empieza a desempeñarse como programador o empieza a tener múltiples proyectos, la idea es que todo esto no se vaya a mezclar, que pueda tenerse un trabajo ordenado, ¿no? Entonces, algo que puede suceder es que yo tenga un archivo por acá, digamos que tengo un archivo generalmente se habla de archivos de texto plano o de archivos de cualquier índole. Por ahora voy a mencionar los archivos que contengan más que todo texto, letras, cualquier archivo que tenga el contenido en letras, números, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Alguien me iba a mencionar algo? Sí, señor. Muy buenos días, Octavio. Buenos días. Buenos días. Profe, sí me ha pasado pues con Linux, ¿no? Cuando uno maneja el sistema operativo Linux, siempre requiere de unos repositorios para poder configurarlos, unas actualizaciones, librerías, complementos, para poder que ese sistema pueda funcionar correctamente, ¿sí? Para saber hacia dónde nosotros podemos validar ese sistema o qué objetivo queremos obtener. Sí, de hecho el repositorio más utilizado es basado precisamente en Linux. Entonces, les voy a comentar cuál es la situación. ¿Listo? Tenemos un archivo. Hagamos un acercamiento. Tenemos un archivo, versión 1, todo está bonito, trabajamos, pero resulta que a este archivo puede que también
eh, haya otras personas, un equipo de trabajo que le meta mano a este archivo, que también lo modifique. Por ahora me voy a ir a la parte simple. Soy yo el único que está modificando este archivo. ¿Listo? Vamos a suponer que tengo mi archivo, puede ser la tesis, puede ser lo que sea. Tengo la versión 1. Pero resulta que me encontré con algo que es interesante dentro de mi tesis y pues voy a adicionarlo, pero no estoy seguro de cómo vaya a funcionar, de qué es lo que vaya a pasar. Entonces, para esto, yo digo, bien, voy a usar nuevamente mi tesis, voy a hacer una copia de mi tesis. Vamos a traerlo por acá, control C, control V. Voy a hacer una copia de mi tesis, voy a ingresar a hacerle una modificación, pero entonces a esta versión la voy a llamar la versión 2. Entonces empiezo a crear otro archivo y empiezo a desarrollarme por ahí, a mirar cómo funciona la idea, dejo la versión 1 quieta o puede que en algún momento diga, me devuelva a mirar la versión 1 y diga, bueno, quiero modificar la versión 1, continúo trabajando con la versión 1 y resulta que me encuentro con que si hago una modificación diferente a la que hice en la versión 2, puede que también encuentre una solución muy buena. Entonces, nuevamente hago una copia de la versión 1, pero esta vez me voy a desviar ya no por la versión 2, sino que ahora vamos a decir que es una versión 3, o incluso puedo pensar en una versión 1.2 o una versión 1.3, etcétera, ¿no? Entonces empiezo a crear más versiones. Digamos que vamos con la versión 3. Empiezo a crear diferentes versiones de mi archivo, donde lo modifico, cambio, quito, sumo, ¿cierto? Adiciono texto, quito texto, y entonces esto hace que pues tenga múltiples archivos. De pronto, el instinto natural nos llevaría a hacer esto que estoy haciendo acá, crear múltiples archivos o múltiples carpetas. Vamos a decir que estamos manejando carpetas o directorios. Podemos crear múltiples archivos o múltiples carpetas, múltiples directorios o múltiples carpetas para almacenar cada una de las versiones, ¿cierto? Esto puede ocurrir, puede darse esta situación. La cuestión es que pues esto nos va a generar más espacio, puede que en algún momento perdamos alguna versión que nos interese a nosotros, alguna versión que nos llame la atención, puede que tengamos 20 versiones y yo me pregunté, bueno, ¿en cuál de esas 20 versiones fue donde yo hice la modificación X o la modificación Y? Entonces se vuelve todo la locura, esto es la locura. Para reducir eso, esa situación, resulta que se utiliza algo que se llaman los repositorios, es decir, donde todos estos archivos o el archivo único, el archivo con la versión inicial y todas sus variaciones, todas sus modificaciones reposen en alguna carpeta de trabajo, reposen donde esta manera de reposar, donde este repositorio que almacena o que guarda todos estos archivos, guarde únicamente los cambios, tenga en cuenta cuáles fueron los cambios. Con eso, si yo me quiero devolver a algún cambio específico, estoy en la versión 3 y quiero devolverme a la versión 1, lo pueda hacer utilizando alguna herramienta, puede ser por código. Generalmente estas herramientas se utilizan por código, por comandos. Pues, ¿cómo puedo devolverme a alguna versión específica o mirar, comprobar si alguna de las versiones anteriores tiene esa modificación X o esa modificación Y que necesito? ¿Sí? Entonces, para esto se utilizan los repositorios. Bien. ¿Qué pasa con los repositorios? Vamos a tener prácticamente dos repositorios. Uno va a ser nuestro repositorio local. Nuestro repositorio donde vamos a almacenar todo de manera local en la misma carpeta donde estamos trabajando. ¿Listo? En nuestro repositorio local vamos a tener, bueno, imaginemos que tenemos aquí en nuestra carpeta de trabajo, en esta que tenemos acá, en esta carpeta de trabajo, resulta que ahí tenemos, entremos acá, en esta carpeta de trabajo, resulta que pues ahí están todos nuestros archivos y toda esa cuestión, pero resulta que cuando creamos nuestro repositorio, se nos va a crear una carpeta oculta, que es la que va a almacenar todos esos cambios, todos los cambios que nosotros tengamos a lo largo de los archivos, los va a almacenar o los va a guardar esa carpeta que se crea de manera oculta en el momento en el que creo mi repositorio local. Entonces, para tener muy en cuenta cómo funciona o cómo va a trabajar el repositorio local, aquí voy a colocar repositorio local, es decir, mi computadora, ¿listo? Esta es la parte local. Pero también voy a poder acceder a un repositorio remoto, es decir, digamos que la nube, internet, ¿sí? Un repositorio remoto. Entonces tenemos dos repositorios, uno local y uno remoto. Al repositorio local lo vamos, bueno, todavía no le damos nombre. Simplemente les voy a decir que algo muy importante para tener en cuenta en el manejo del repositorio local es que cuando modifiquemos los archivos o cuando vayamos a guardar los archivos en el repositorio local, esos archivos, por ejemplo, estas versiones, todos estos archivos van a pasar por tres estados dentro de mi repositorio local. ¿Listo? Van a pasar primero por un estado de modificación. Entonces, cuando yo tengo mi archivo normalito, tengo mi archivo sencillito y resulta que ese archivo lo he modificado. Entonces, a ese momento lo vamos a llamar un estado de modificado o modificado. ¿Listo? En inglés. Es que aquí yo soy gringo y por puro capricho coloco las palabras en inglés. Realmente casi siempre todo no lo vamos a encontrar en inglés, ¿vale? Pero aquí en español, pues como yo hablo
Yo hablo de donde vengo, de mi tierrita, entonces aquí vamos a colocar simplemente modificado. Entonces, el primer estado en el que van a estar esos archivos es modificado. ¿A qué hace referencia el estado de modificado? No, pues simplemente yo llego y tengo el archivo, lo abro, lo cambio, lo modifico, lo guardo y lo cierro. Ya, está aquí en mi carpeta de trabajo, lo he modificado, pero está guardado aquí en el disco duro, ¿sí? Ese es el primer estado en nuestro repositorio local. Luego vamos a tener un segundo estado en el repositorio local. Este segundo estado puede tener varios nombres, ¿listo? Es como algo así como la memoria RAM de nuestro repositorio. Este segundo estado podemos llamarlo eh, el estado índice, podemos llamarlo el estado de staging. Denme un segundito, miramos cómo se escribe correctamente. Para mirar cómo se escribe correctamente, voy a abrir una ventana nueva y los voy a invitar a la siguiente página. Miren, los voy a invitar a la página de Git, solo Git, ¿listo? O Git Download. De hecho, en nuestras ayudas de esta unidad, miren que estamos aquí en la unidad 3, el manejo de repositorios. En estas ayudas del manejo de repositorios hay aquí un recurso, bueno, está el recurso de la unidad 3, el libro, pero también aquí hay un recurso que es una URL y dice libro de Git, ¿listo? Entonces voy a darle clic ahí, al libro de Git, y resulta que me abre esta ventana que tenemos aquí. Me abre esta ventana, déjenme ver, y me voy a ir a la... Ah, bueno, y en esta ventana nos habla de algo que se llama Git. ¿Listo? Hasta ahora solo sabemos que hay algo que se llama Git y que nos va a servir para manejar ese control de versiones, para manejar esas diferentes versiones. Lo puedo hacer con este programita, este software que se llama Git, ¿listo? Y aquí en el libro, pues está cómo utilizarlo. Si quieren podemos hacer un cambio a español por un momento. Y tenemos aquí entonces los primeros pasos, conceptos básicos de Git, etcétera, etcétera. Todo lo que es ramificación, bueno, aquí está entonces todo lo que es Git, ¿vale? Por ahora, déjenme ver si, creo que en esta primera parte, voy a irme al punto que habla de los primeros pasos, déjenme ver si es aquí donde aparece. Bueno, aquí nos comenta un poco acerca del funcionamiento de Git, pero déjenme ver si por acá podemos utilizar una ayuda gráfica que nos va a ayudar a entender mucho cómo trabaja Git. Entonces, aquí están los tres estados del manejo de Git. Permítanme y vuelvo a cambiar nuevamente al idioma inglés. ¿Para qué lo cambio al idioma inglés? Para ver esos tres estados. El estado de modificado, el estado de staged y el estado de commit. Vamos a ver estos tres estados, ¿vale? Entonces, al segundo estado lo podemos llamar un estado de índice o un estado de staging area. Entonces quería mirar era cómo se escribía. Aquí está staged, pero aquí está el área de staging. Bueno, es un anglicismo, ¿no? Me disculpan si llego a utilizarlo equivocadamente. Entonces voy a atreverme, voy a hacer un atrevido. Voy a usar el anglicismo. Estamos en el área de staging, ¿listo? ¿Dónde es que está? Por acá. Entonces, vamos al área de staging, terminado en G. Staging, ¿vale? Tenemos modificado, tenemos un estado del archivo que es modificado, que es cuando yo lo cambio, lo modifico, lo guardo y lo cierro. Ya, está ahí en mi carpeta. ¿Puedo cerrarlo o no? Simplemente ya está guardado en la carpeta. Ha sido modificado el archivo. Hay otro estado en el que yo puedo decirle al repositorio, mire, este archivo fue modificado, téngamelo aquí almacenadito. Es como la memoria RAM del repositorio local. Vamos a decirle por un momento, téngamelo aquí almacenadito. ¿Sí? Y donde realmente se guarda en el repositorio es cuando pasa al siguiente estado. El siguiente estado es commit, se escribe así, se escribe en español committed. Es un estado de commit donde ya se ha guardado todos esos cambios en el repositorio local. Esas modificaciones ya quedan ahí almacenadas en el repositorio local. No importa si yo borro el archivo, si yo lo quito, en el repositorio está guardado el archivo y sus modificaciones. Ya ahí tengo la seguridad de que si se borra el archivo, pues ya puedo acceder a esas modificaciones del archivo, ¿sí? Entonces aquí nos vamos al otro estado. Les decía yo que es un estado de commit, ¿no? Committed. Eso. También aquí, dentro de nuestra sección de trabajo, pues podríamos decir que están los tres estados. Uno es el trabajo en el directorio, es decir, el trabajo en la carpeta. Estamos trabajando en la carpeta, modificamos el archivo y queda almacenado, perdón, ahí en esa carpeta. Luego, después de modificar esos archivos, le decimos al repositorio, téngamelos aquí almacenados, téngamelos listos, porque los voy a pasar al repositorio local. Entonces, primero pasa a un estado de staging y luego pasa a un estado de committed. ¿Listo? Es decir, primero pasa al índice y luego al repositorio.
Los procedimientos por los que pasa son los siguientes. Para pasar de un estado de trabajo a un staging area, pues se dice que estamos haciendo el proceso de stage o staging. Estamos guardando el archivo en staging, ¿sí? Y cuando lo guardamos en el repositorio, cuando le hemos hecho un committed, pues decimos que la acción que se ha cometido, la acción que se ha realizado es un commit. Hemos realizado un commit de ese archivo, lo hemos guardado ya en el repositorio, ¿listo? Estos serían de pronto los aspectos fundamentales a entender de lo que vamos a hacer nosotros ahora en el trabajo del manejo de versiones o el manejo de archivos. ¿Por qué se utilizan los repositorios? Bueno, típicamente podríamos decir que, o históricamente podríamos decir que el flujo de trabajo normal de un programador, imaginemos el trabajo de Linux. ¿Qué pasó con Linux? Linux es open source y mucha gente colaboraba con Linux, ¿cierto? Mucha gente iba aportando, o sea, iban teniendo variaciones de este sistema operativo. Inicialmente, pues, la gente de Linux utilizaba un repositorio, déjenme ver si por aquí está en la parte de historia, un poco de historia por acá. Entonces, inicialmente la gente de Linux utilizaba un repositorio, este, BitKeeper, ¿sí? De hecho, podemos cambiarlo aquí a español. Entonces, la gente de Linux empezó utilizando un repositorio, pero este no hacía parte de, pues por así decirlo, de la misma empresa, ¿sí? Sino que utilizaban los servicios de otra empresa para guardar todos los cambios, empezar a guardar todos los cambios y fusionar todos estos cambios, que no tuviera conflictos ni nada de esta cuestión, ¿no? Y posteriormente, pues creo que aquí decía que hubo conflictos, creo. Entonces, así, mira, rompieron esa sociedad y pues le tocó al propio Linux empezar a mirar cómo podían ellos manejar estas diferentes colaboraciones. Y empezaron a crear algo que se llama Git. Hay muchos repositorios, ¿no? Hay muchos repositorios, pero actualmente de los más utilizados, uno de los más utilizados es Git, que es un repositorio local. Es el repositorio que vamos a utilizar nosotros en nuestra computadora. De manera remota, el repositorio que podemos utilizar puede ser GitHub, es uno, o GitLab, es otro. GitLab, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos dos repositorios, miren, aquí tenemos GitHub, GitLab. Estos repositorios se usan de manera remota y de forma local vamos a utilizar el repositorio Git, ¿de acuerdo? Git, este que está acá. Para poderlo utilizar de manera local, lo que necesitamos es descargar el programa de Git. Tenemos que hacer una descarga de este código. Vamos a descargar Git. Y bueno, para esto pues vamos a ayudarnos por aquí de nuestro material, de nuestro recurso. Entonces, recuerden que vamos aquí al recurso, la unidad 3. Voy a desplegar este recurso para que cuando ustedes accedan a este recurso lo puedan leer, lo puedan entender. Tenemos aquí entonces objetivos. Nos vamos a ir a la primera parte que habla del control de versiones. Por favor, péguenle una leída. Este es el contexto de por qué se utiliza un sistema para controlar las versiones. Hay un sistema que permita manejar o guardar estas modificaciones o estos cambios. Nos dice que hay muchas herramientas para gestionar los repositorios. Una es Subversion, Monotone, CVS, Mercurial, pero entonces vamos a utilizar nosotros Git. Es como uno de los más utilizados, ¿listo? El repositorio Git. Bueno, de manera gráfica nos explica cómo funciona Git, pero esto lo vamos a ver en la medida que vayamos trabajando, ¿les parece? Entonces, aquí dentro de nuestra guía nos dice cómo podemos acceder a Git. Primero que todo tenemos que instalarlo. Y la guía nos muestra cómo instalarlo en Windows y cómo instalarlo en Linux o en Mac, ¿listo? En Windows resulta que es más largo, más trabajoso, pues, porque de hecho este sistema está basado en Linux, está basado en el sistema operativo, en el shell de Linux, ¿no? El shell de Linux sería como la capa de fondo, el núcleo, ese código, digámoslo así, código fuente con el cual trabaja ese sistema operativo. Entonces, lo podemos trabajar desde Windows, pero obviamente desde Windows, lo podemos trabajar desde Windows, pero obviamente Windows y Linux tienen muchas diferencias. Entonces, necesitamos, al instalarlo en Windows, necesitamos acceder a unas herramientas o tener en cuenta algunas opciones en la instalación, ¿sí? Después, en la parte inferior, habla de la instalación en Linux. Es muy sencilla, solo 2 líneas de comando. No, mentiras, solo una línea de comando. Estas son las de configuración. Solo una línea de comando y ya. Y aquí creo que está la instalación de Mac. No me acuerdo, no, creo que no. Bueno, en Mac creo que es solo arrastrar una carpeta y ya. Entonces, aquí podemos ver todo el procedimiento de instalación. Vamos a seguir este procedimiento en este momento. ¿Listo? ¿Para qué? Para tener nuestro repositorio instalado en el computador. Que podamos nosotros decir, sí, puedo guardar mis archivos en mi repositorio local. Luego, posteriormente, vamos a crear un repositorio remoto.
¿listo? Y lo que vamos a hacer es conectar nuestro repositorio local al repositorio remoto. Con eso, si nosotros queremos tomar alguna de estas variaciones que hemos hecho, alguno de estos archivos que están en la sección de commit, si queremos tomar alguno de esos archivos y llevarlos al repositorio remoto, lo podamos hacer de una manera pues más cómoda, ¿vale? Para esta unidad, la unidad está compuesta únicamente de 1 hora teórica y 2 horas prácticas. Entonces, lo que voy a hacer es explicar en esta clase, desde el punto de vista teórico, cómo se maneja, primero, cómo se maneja teóricamente. Luego, en la segunda hora, nos vamos a la práctica, pero básica, a una práctica básica del uso de Git. Y en los siguientes módulos, como ya son módulos que tienen que ver con lenguaje de programación, con código fuente y toda esta cuestión, vamos a utilizar entonces todos esos códigos que manejemos para ir alimentando nuestro repositorio Git, ir tomando todos esos códigos que creemos, enviándolos al repositorio remoto, ir practicando un poco más con el manejo del repositorio remoto y bueno, ahí vamos adquiriendo poco a poco destreza y habilidad, ¿les parece? Entonces, si ustedes pueden conectarse a las sesiones de manera sincrónica, a estas sesiones, chéverísimo, porque aprovechamos al máximo las sesiones para conectarnos y empezar a hacer trabajo, en la medida que vayamos avanzando, empezar a hacer trabajo a manera de un grupo, de una comunidad, ¿listo? Es muy importante que tengan en cuenta que si yo deseo eh, trabajar de manera remota, desde el punto de vista de un programador, el trabajar de manera remota implica que yo tenga que utilizar algunas herramientas digamos que dentro de todo este sistema de programación, dentro de todo lo que nosotros tenemos acá, que es el poder desplazar el mouse, el poder darle clic a alguna carpeta, el poder moverme en el computador de manera sencilla, simplemente moviendo el mouse, dando clic o dando enter. Esta es una manera muy diferente de trabajar, o mejor dicho, el trabajo remoto es muy diferente porque hay que darle como cierto descanso a la máquina o tratar de ser más rápido en el trabajo remoto, o darle mayor rapidez a la máquina mejor en el trabajo remoto. ¿Y esto cómo se hace? Bajando un poquito la carga del computador, ya no manejando todos los archivos desde este punto de vista gráfico, sino desde un punto de vista de código, a manera de código. Empezar a darle algunas tareas o empezar a trabajar algunas tareas desde un punto de vista de que empecemos a manejar código, a digitar, ¿sí? Esto hace que pues el trabajo, el intercambio de archivos, el compartir alguna información sea más rápido, llegue más rápido al punto donde deseamos que llegue, ¿listo? Entonces, primero que todo vamos a tener en cuenta que para manejar nuestro repositorio local necesitamos aprender a manejar cierto tipo de código que nos va de pronto a sacar de nuestro círculo de comodidad en cuanto al manejo de carpetas en este estilo, en el explorador de Windows. ¿Sí? Vamos a utilizar, sí, el explorador de Windows para verificar que efectivamente se haya creado la carpeta del repositorio, que hayamos tenido pues, ciertos cambios. Para eso vamos a utilizar aquí para hacer una comprobación o verificar que se ha hecho el trabajo, vamos a utilizar nuestro explorador de Windows. Pero realmente, para empezar a trabajar en nuestro repositorio local, vamos a utilizar entonces código, ¿vale? Y el código que vamos a utilizar depende de la máquina en la que usted esté. Entonces, si nosotros estamos en Linux, o si usted utiliza Linux, entonces va a tener que acceder al núcleo de Linux, va a tener que empezar a programar en el núcleo de Linux. Si usted está en Windows, el trabajo de Windows implica trabajar en algo que se llama la terminal o el CMD. ¿Sí? Cuando nosotros accedemos a la terminal o al CMD de Windows, entonces vemos como que estamos trabajando también con todos estos archivos, directorios, todos los que tenemos aquí en nuestro explorador de Windows, pero desde un punto de vista de comandos, a punta de línea de comandos. Permítanme mirar a ver si hay preguntas. Empecemos a mirar. Vamos a ver. Antes de seguir hablando. Uy, habían escrito harto. Buenos días, profe. ¿Nos podrías avisar cada que terminemos un módulo, por favor? Sí, ya terminamos el módulo anterior. Mentiras. El día de ayer creo que les dije que ya terminábamos ahí ese módulo, ¿no? El día de ayer al finalizar clase les dije, mañana nos vemos con un nuevo tema. Profe, falté las últimas 2 clases, pero no encuentro las grabaciones. Déjeme ver si yo las veo por acá. Entonces, me voy a ir aquí a mostrar todo. Vayamos a ver. Martes, miércoles, jueves 9. Sí, aquí están, aquí está. La del jueves 9, miércoles 8. ¿A ustedes no les aparece? A mí sí me aparecen. 6, 7, 8 y 9. Jueves 2, viernes 3, miércoles 1, martes 28. El martes 28 hay varias grabaciones, pero pues, solo selecciona una. Aquí en el link de presentación, solo toma una. Y del lunes 27 hay 2, pero ese fue simplemente una bienvenida. Entonces, espero que les sirva ahí para revisar. En el panel de grabación está la de una profesora, pero no las tuyas. O sea, aquí, la de una profesora, ¿cómo así? Erika.
Se puede activar el micrófono. ¿Cuál sería la grabación? En las que aparecen las de una profesora, pero no las mías. Voy a darle clic, por ejemplo, a una. ¿Listo? Voy a darle clic, bueno, creo que la del miércoles, la del día miércoles, esa fue la que no pude estar desde el principio, ¿cierto? Entonces voy a darle clic a esa del día miércoles. Inicialmente sí aparece la tutora Claudia, pero más adelante ustedes pueden darse cuenta que ahí está el trabajo del equipo, ¿listo? Más adelante ahí los monitores me cubrieron esa primera hora, pero más adelante, ya después en la segunda hora, ahí sí aparece su servidor, ¿listo? Realizando pues todo lo que íbamos a realizar. Entonces, de pronto si tuvo la confusión por ese lado, revise por ahí, ¿vale? Las grabaciones de los 2 últimos días se encuentran en la página de esta, sí. No están solo las de una profesora. Si de pronto nos puede compartir Erlica para revisar, con mucho gusto miramos. Voy con Octavio, dice, para las bases de datos también se requiere unos complementos. Bien, GitHub es uno de ellos, los scripts. Erika, sí están las clases, están hasta el 9 de marzo. Vale, aquí están diciendo que ahí están las clases. El 8 de marzo no pude ingresar, es correcto, a las 6 y por eso aparece la primera imagen, es la de la profesora, pero ya después ahí aparezco yo. En Kali Linux se utilizan mucho los repositorios para el uso de herramientas de ciberseguridad. Gracias, Octavio. No están las grabaciones del proceso, aparece una grabación del 8 de marzo y otra del 9. A ver, déjenme ver. Del 8 de marzo y otra del 9. Ahí están. Yo pues las estoy viendo. Ahí las estoy viendo, toca que revise. Git se descarga gratis al computador, sí. Qué raro, yo sigo las 2 últimas grabaciones. Pantallazo, correo, a ver, preguntas. Es mejor que tengamos una idea clara. La información, no generemos confusiones. ¿Confusiones de qué tipo, Erika? Por favor, le invito a que abra el micrófono. Si hay que darle claridad a algo, es mejor que abra el micrófono y de una vez damos claridad a lo que haya que darse claridad para no confundirnos ni confundir a los demás. El guardar la información en repositorios ocupa mucho espacio en el computador. Lo digo que lo utilizamos muy seguido. Ocupa mucho espacio en el computador. Bueno, profe, buenos días. Respecto al espacio, si nosotros guardamos binarios, sí, adelante. Sí, esa era mi pregunta, era un signo de pregunta, ¿no? Lo coloqué como una apreciación y no es una pregunta. ¿Ocupa mucho espacio si uno utiliza varias veces guardando esos documentos como repositorios? No, de hecho, desde que sean archivos de texto, pues no ocupa mucho espacio porque solo va a almacenar los cambios. No guarda los mismos archivos, sino que solo guarda los cambios. Lo único que tiene en cuenta son los cambios. Pero cuando los archivos son de tipo binarios, de archivos que sean unos y ceros, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo archivos con extensión .exe, ejecutables, estos sí vienen a realizar una carga muy densa en el repositorio. Se procura de pronto no hacerlo, pero se puede hacer, se pueden guardar imágenes. Si usted necesita hacer alguna modificación de alguna imagen, pues yo preferiría de pronto borrar realizaciones previas o modificaciones previas de la imagen para no cargar todo el repositorio. ¿Qué pasa con las imágenes? Ya no se guardan los cambios, en una imagen ya no guardan los cambios, sino que en el repositorio sí guarda todos los archivos. O sea, a diferencia de un archivo de texto, el repositorio guarda solo los cambios, pero con un archivo de imagen o con un archivo ejecutable, al repositorio le toca guardar todo el archivo, ya no puede guardar solo los cambios, no puede discriminar solo los cambios, sino que guarda el archivo, entonces esto sí se vuelve pesado, ahí sí se vuelve ya más pesado, ¿vale? Entonces, no, profe Laurines, a mí sí me abre las de ayer, que es posible que nos compartas la pantalla. Bien, póngale cuidado, Erika. Yo le invito a que nos comparta la pantalla de una vez, sin mente, sin miedo, sin temor a ser rechazada, no mentiras. Es mejor que comparta la pantalla porque así, con lo que está comentando, muy difícil que podamos ayudarle. Algo que sí puedo decirle, déjeme ver si por dónde nos lo vamos. Algo que sí puedo decirle es que, mire, cuando usted ingresa a aulas virtuales, se va a extensión, ¿sí? Luego, en extensión, se va a todos a la U. Ojo por la ruta que está tomando, ¿listo? Se va a todos a la U. Luego, en todos a la U, se va a la sección de cursos de ciencias de datos. Vamos a darle clic ahí, cursos de ciencia de datos. Luego, la ruta nos indica que debemos darle análisis de datos. Démosle ahí, clic, análisis de datos. Se nos despliegan algunos cursos, varios cursos. No vamos a entrar a los cursos de habilidades socioemocionales, ¿vale? No vamos a entrar a esos. Vamos a entrar al curso que se llama Análisis de Datos Grupo 03. Entremos aquí a este grupo, o mejor dicho, a este curso. El grupo es 3, ¿listo? Entramos al grupo 3. Le damos clic ahí, análisis de datos, grupo 03, y aquí ya podemos ver, interactúa con tu docente en la sección de Big Blue Button. Ahí está entonces las grabaciones, ¿vale? Pero tiene que ser, asegúrese de que sea ese curso, que sea el curso de análisis de datos, grupo 3, ¿vale? Voy a cerrar esto que está acá.
con mucho gusto, para más facilidad se puede anclar la ruta a favoritos también, para que simplemente le dé clic ahí a favoritos, dentro de los favoritos le dé clic a la ruta y es tú, ¿vale? Por favor, inténtelo y nos cuenta. Bien, entonces continuemos un poco con el trabajo, creo que está escribiendo. No, profe, no puedo, estaba pidiendo permiso porque me conecto desde mi trabajo y me dicen que por haber data, ya que es un banco, no puedo compartir mi pantalla. No tengo tampoco permiso para micrófono ni cámara. Bien, revise entonces, por favor, revise esa parte. Listo. Por favor, no me quiten. Profe, buenos días. Sí, adelante. Profe, disculpe, para tenerlo claro, por el momento solo debemos descargar Git. Sí, por ahora descarguemos Git. Póngale cuidado que ahí en la ayuda de la unidad está la página. GitHub, pueden darle, si quieren, darle clic ahí para que les descargue de una vez el ejecutable. Pueden darle clic ahí. O simplemente ustedes abren una nueva pestaña y escriben Git download. Miren. Por ejemplo, aquí escriben Git download. Le dan clic ahí, Git download, y pues simplemente se va a la primera selección, la primera opción que aparece ahí, download Git o Git download package, como quieran, ¿listo? Simplemente usted se va ahí a la sección de descargas y aparece aquí como sugerencia la última versión que pueda descargar para su Windows, ¿sí? Pues dentro de las diferentes descargas, si tiene Mac o Linux, pues entonces usted descarga ese, ¿sí? Por ahora, bueno, por Linux la instalación se puede hacer por medio de comandos, pero por ahora, si tienen Windows, descarguemos el Git de Windows de acuerdo a la computadora que tengamos. Si usted tiene una computadora de 32 bits, descárguelo para 32 bits o para 64, descárguelo para 64, ¿listo? Por ahora, descarguemos nuestro Git, ¿sí? Entonces, espérenme acá, miren, voy a darle clic a ese link que aparece ahí en el módulo, dice que not found, bien, dice que not found. Pero no se preocupe, simplemente vaya en Google, escriba Git Download, la primera página que le aparece, dele clic a descarga para Windows, aquí le aparece la última versión sugerida, es 2.39, entonces, por favor, descárguelo para su Windows. Si yo le doy clic acá, entonces ya me abre una ventana y yo simplemente selecciono dónde quiero descargar mi aplicación. Una vez que esté descargada, entonces, permítanme un segundo. Una vez que esté descargada por acá. Entonces, una vez que esté descargada, yo la tengo acá descargada, ¿sí? Entonces, una vez que esté descargada, démosle ejecutar. Ejecutemos de una vez. Resulta que en nuestra guía nos da algunas indicaciones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar la instalación. Esta instalación es el típico next de Windows, next, 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 next. Entonces, por eso no nos debemos preocupar, casi que por muchas de las selecciones vienen ya dadas por defecto. Pero vamos a tener en cuenta algunas, ¿listo? Ay, espero que estén acompañados de un cafecito, un delicioso cafecito. Entonces, simplemente vamos a darle next. Yo no voy a terminar la instalación, los voy a acompañar en este proceso de instalación, yo ya lo tengo instalado, pero los voy a acompañar en este proceso de instalación. Una vez que le damos next, vamos a asegurarnos de que se encuentre marcada la sección de bash, git bash. ¿Qué es el bash? El bash es un emulador de Linux que nos va a permitir trabajar con todos estos códigos del Git, que son códigos precisamente basados en el shell de Linux, ¿sí? En el núcleo de Linux, en la línea de comandos de Linux. Entonces simplemente le vamos a dar next, asegurándonos que tenemos marcada la casillita del bash, ¿listo? Entonces démosle next. Y resulta que la siguiente ventana, bueno, no sé cómo van, déjenme reviso, dándole tiempo a que descarguen, déjenme reviso aquí el chat. Listo, profe, esa ruta, la voy a revisar, vale. En Linux se puede con git clone y la ruta sí es correcto, se puede traer el repositorio, es correcto, git clone. Bien, vamos a ver si hay alguien que todavía esté en la descarga, me avisa. Fue más rápido descargarlo, perfecto. Si hay alguien que se le esté demorando la descarga, me avisa. Me avisan por el chat. Voy con la instalación, ¿listo? Vamos con la instalación. Vale, Elizabeth. Esperemos ahí que le eche un poquito de carbón. Pero tenga en cuenta por ahora, si quiere vaya anotándolo en su libro de apuntes, en su cuaderno de apuntes, que por ahora podemos darle next, pero asegurándonos, voy a devolverme un poquito, asegurándonos que la selección del bash de Git esté ahí marcada, ¿listo? Que tengamos marcado Git bash, ¿vale? Luego le damos next. Luego le damos next. Entonces, aquí nos habla de cuál es el editor que nos gustaría usar cuando abramos Git. O sea, nosotros tenemos, ¿dónde está la carpeta? Nosotros tenemos aquí en nuestra carpeta
en nuestra carpeta de trabajo, ¿sí? Tenemos entonces pues nuestros archivos y podemos acceder a nuestros archivos simplemente dándoles clic, le damos clic y pues se nos abre, en este caso, el bloc de notas que me va a permitir hacer una edición del archivo, ¿no? Editar, pam, 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 pam. Entonces, el bloc de notas va a ser como mi editor de este texto. Cuando accedo a él, desde este punto de vista, desde el punto de vista, vamos a cerrarlo acá, desde el punto de vista de la ventana del explorador de Windows, ¿cierto? Ese va a ser mi editor. Sin embargo, cuando nosotros estemos en Git y tratemos de pasar nuestros archivos al repositorio, entonces resulta que en el Git podemos también hacer modificación de esos archivos y nos pregunta pues cuál quiere que sea, cuál es el editor que nosotros queremos manejar. ¿Cuál es el editor que nosotros deseamos manejar? Hay un editor por defecto en esta terminal o línea de comandos que es el B o BIM modificado. Por defecto ya está ahí seleccionada también. Pero si nosotros queremos usar algún otro editor diferente al BIM sobre el que estamos trabajando, lo podemos hacer. Yo voy a dejar el BIM por defecto y luego vamos a mirar qué pasa si yo quiero usar otro editor diferente al BIM. Por ejemplo, el editor que uso generalmente para programar en Python o para programar en Java o lo que sea. ¿Cuál es el editor que utilizo? ¿Listo? Por ahora voy a dejarle esa opción por defecto. Le digo Next. Aquí le gustaría que Git nombre, ok, para nombrar la rama inicial. Resulta que aquí podemos decirle que seleccionemos la rama inicial como main. Si a ustedes les aparece esta opción, pueden dejarla así seleccionada. Si no les aparece esa opción, sino simplemente decimos que Git decida cuál es la rama principal sobre la cual se van a guardar todas las modificaciones y la versión final. Entonces, pues le decimos aquí que el mismo Git se encargue de darle nombre. El nombre de esa rama va a ser master. Pero cuando tengamos que enviar los archivos que están commit, los tengamos que enviar al repositorio remoto, en el repositorio remoto sí está definida esa rama principal como main. Algo que nos ayudaría bastante es que el repositorio local, la rama principal del repositorio local también se llamara main. Si dejamos que Git decida, al repositorio, a la rama principal, la va a llamar master, no la va a llamar main. Pero también podemos modificarla. Entonces, aquí, el que ustedes deseen. Si le dan aquí, let Git decide, pues no pasa nada. Por favor, cuando vayamos a pasar los archivos del repositorio local al repositorio remoto, me comentan y miramos cuál es la modificación que debemos hacer. O si la quieren hacer, ¿no? Es más que todo como por comodidad en entender cuáles son las ramas principales, si la quieren hacer. Si no la quieren hacer, no pasa nada. Pueden seguir con la vida normalmente, no va a pasar absolutamente nada. Solo es, uno se acostumbra a manejar el repositorio, los archivos de esta manera. Pero si no, también puede decirle que la rama por defecto que va a manejar toda la versión final va a ser la rama main. Entonces simplemente le da clic usted ahí, listo. Entonces ahí no se preocupe, cualquiera de los dos, vamos a darle next. Aquí, ¿cómo le gustaría que Git use la línea de comandos? Bien. Aquí vamos a seleccionar que podemos utilizar, si tenemos la posibilidad de utilizar línea de comandos o comandos del shell de Linux, bien. Pero también si queremos utilizar comandos de Windows, bien, también queremos hacerlo. Y esa opción es la que está recomendada, ¿no? Utilizar líneas de comandos de Windows y de Linux. Vamos a seleccionarla, simplemente le damos Next, ahí. Vamos a utilizar también un método de seguridad para almacenar nuestros datos del repositorio que hace referencia a al uso de llaves públicas y privadas, se llama esto. OpenSSH, entonces vamos a darle clic ahí, marcado vamos a usar OpenSSH, simplemente le damos Next, Next, adelante, no pasa nada. Bien, ¿cómo le gustaría que...? Bueno, resulta que Windows y Linux manejan los enter de manera diferente. Las líneas de finalización las manejan de manera diferente. Entonces aquí tenemos chequear el estilo Windows y Unix, solo como Unix o como venga, o como sea, ¿sí? O como sea. Entonces aquí voy a marcar la primera, el estilo Windows y Unix, Next. Vamos a mirar qué es lo que dice nuestra guía. Hasta ahora de lo que hemos revisado, en la guía nos sugiere un destino de guardado, el bash de Git, le damos Next, aquí el uso del editor, dice que Notepad para editar texto, dejar que Git decida, la línea de comandos 3D Party, OpenSSH Library, aquí el checkout de Windows, entonces al estilo de Windows y Unix, Next, y aquí el Mint, pone cuidado. Entonces, esa es la siguiente opción, ¿no? Cuando nosotros ya le dimos Next, nos pregunta por cuál es el emulador que queremos usar.
usemos MinTTY, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar ahí MinTTY para que pues podamos acceder directamente a esa consola. Ya, dámosle aquí Next, ¿listo? ¿Cómo le gustaría hacer pull por defecto? Vamos a ver aquí cuál nos sugiere. Por defecto. Bien, entonces aquí vamos a dejar, está marcada por defecto, entonces simplemente Next. Git Credential Manager, Next. Aquí asegurémonos de tener habilitados todas las palomillas. What features, sí, asegurémonos de tener habilitadas estas palomillas. Aquí veamos que nos dice habilitar symbolic links. Bueno, aquí ya es un estilo de selección, ¿sí? Entonces, habilitar links simbólicos o no. Aquí yo preferiría dejar así como está por defecto, que me sugiere las palomillas ahí ya marcadas, le doy Next. Hay algunas palomillas, algunas aplicaciones nuevas que yo las puedo quitar o no, ya depende de usted. Son utilidades experimentales que muchas veces procuran ayudar a facilitar la conexión del repositorio remoto con el local, ¿no? O de manejar el repositorio local. Entonces, si usted desea, puede dejarlas marcadas o deshabilitarlas, ya es como más a gusto del consumidor. Y simplemente le da install y listo, empieza a instalarse su repositorio. Yo le voy a decir que me voy a salir porque pues ya lo tengo instalado, me salgo de ahí y voy a mirar aquí dentro de listo. Y quedamos en esta parte, aquí en nuestra guía vamos en este pedacito, ¿listo? Voy a mirar entonces chat, a ver, ¿qué tenemos? Se me está demorando. Un favor, ¿me puede indicar nuevamente la ruta? Es que estaba conectada a mi celular, la ruta para el curso, ¿sí? La ruta para el curso. Permítame. No, pues para instalar GIF. La ruta para instalar Git. Encontré la cartilla y no pude, el enlace no me llevó al área, entonces no recordé cómo fue que hizo para entrar a descargar el programa. Sí, no se preocupe, mire, aquí Git, en Google, entonces coloca usted Git Download. ok, listo. ¿Listo? Git Download. Y resulta que le sale esta primera opción, Download Git. Entonces su merced selecciona esa opción, ¿listo? Sí. ¿Vale? Y resulta que aquí nos dice, pues, ¿qué sistema operativo está usando? Windows. Sí, señor. Entonces su merced llega y le da clic aquí, donde dice Download for Windows, ¿vale? Sí. Y se le abre esta ventanita que está acá. Se le abre esta ventana. ¿Cuál es su sistema operativo? Supongo que de 64 bits, ¿cierto? Sí. Supongo que debe ser de 64, entonces simplemente dele clic aquí a 64 bits y aquí simplemente ya le abre el directorio donde quiere que descargue ese ejecutable. Ahí dice otras descargas de Git para Windows, dice instalador independiente y otro que dice portátil. Bueno, como quiera, pero la idea es instalarlo de una vez aquí en nuestra descarga de Windows, ¿no? No dejarlo de manera portátil, pero si quiere, pues si lo va a trasladar a algún otro equipo, pues... No, yo trabajo en el portátil, lo digo en ese sentido que cuál de los dos. No. Sí, el instalador de 64 portátil no. ¿Listo? El instalador de 64, este que está acá, no sé si se ve por ahí. Sí, ya lo instalé, ya cargó, digo. Ya cargó, listo, entonces dele clic a ejecutar, ejecútelo de una. Pucha, ¿por qué no deja? Dice entonces le va a salir esto, ¿listo? ¿Sí? ¿No la ha dejado? Sí la deja. ¿Que permite que esta aplicación realice los cambios al dispositivo? Me dice sí, ¿no? Sí. Sí, listo. Ahora sí me aparecen los cuadritos que estaba mostrando. Entonces, siguiente, ¿no? Next. Siguiente, sí. ¿Dónde va? Voy en Select Components. Select Components. Asegúrese de que el bash esté seleccionado. ¿Listo? Sí. Y démosle Next. Adelante. Sin miedo. Listo. Humildemente. Listo. Ahora closing the default editor user by Git. Creo que íbamos por ahí, ¿no? Usted estaba explicando ahí, pero no hay nada para señalar. Siguiente. Let Git decide o overwrite. Let Git decide. Ahí démosle Next. Aquí el que dice Git from the command line and also from predefined software. Ahí. El recomendado, el que está Next. ¿Listo? Ok. OpenSSH, Unred. Ahí Next. Démosle Next. ¿Listo? OpenSSL library. Next. ¿Listo? Ok. Checkout Windows Style, Commit Unix Style. Next. Démosle ahí Next. ¿Listo? Por defecto ahí aparece. Usar el MinTTY. Ahí ese es el que está marcado. Next. ¿Listo? Listo. Hacer pull por defecto. Next. Démosle Next. El que dice default por defecto, lo dejamos ahí Next. ¿Listo?
Listo. El administrador de credenciales, next también, démosle next. En esta pues ya es como a gusto del consumidor. Inicialmente las que no son nuevas, de pronto mi recomendación es márquelas, las casillas nuevas y denle next. Ya de las que son nuevas ya pues es a selección, no pasa nada. Si quiere puede habilitarlas o no. Puede que usted siga trabajando con otros códigos, otros lenguajes. Entonces ya, next, y le da ahí install y listo, sale. ¿Vale? Yo le voy a dar salir porque pues no lo voy a instalar, ¿no? Sí, Ahí ya señor, le puedo gracias. dar. Vale, con gusto. Listo. Ya una vez que lo tengan instalado, como ya lo tienen instalado, entonces ya podemos manejar nuestro repositorio de manera local. ¿Listo? ¿Cómo podemos abrir nuestro repositorio de manera local? ¿Cómo podemos empezar a trabajar con ese repositorio de manera local? Accediendo a la línea de comandos. Voy a abrir aquí Windows. Voy a abrir Windows. Tal vez a usted le aparezca por defecto como última instalación, pero si no le aparece, simplemente escriba Git o Git Bash o solamente Bash y vamos a seleccionar aquí esa aplicación, la que dice Bash. Entonces le damos clic a Bash y se nos abre una ventana como con fondo negro, ¿no? Y aquí pues es donde empieza la parte terrorífica. No nos asustemos, vamos a tener aquí tranquilidad en lo que veamos. Simplemente vamos a aprender a manejar esta consola que tenemos acá. A esta consola la vamos a llamar la terminal o la línea de comandos. ¿Listo? Entonces, todo lo que nosotros hacemos en Windows, como desplazarnos entre directorios, pasar de un directorio a otro, darle clic a un directorio y a otro, simplemente manejando nuestro mouse, pasar de un directorio a otro, crear nuevos archivos, borrar archivos, todo eso ya no lo vamos a hacer de manera gráfica con el mouse, sino que ahora también podemos hacerlo utilizando esto que vamos a llamar la terminal o línea de comandos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a empezar a desplazarnos entre los directorios, abrir archivos, mover archivos, todo lo que vayamos a trabajar, y lo vamos a hacer utilizando esta terminal o línea de comandos. Cuando regresemos de nuestro receso, les voy a comentar qué es esto de la terminal y línea de comandos. ¿Les parece? Vamos a ver si hay preguntas antes de irnos a nuestro receso. ¿Cómo cambió el nombre? ¿El nombre de quién? El profe seleccionó Notepad. No, seleccione el BIM. Seleccione BIM para el editor de texto. Por defecto, seleccionen BIM, por favor, ¿listo? Porque muy seguramente vamos a utilizar un editor de texto. En eso sí podemos irnos a algo que nos ayude, un editor de texto un poco más gráfico. Pero el BIM es como por una emergencia, por si necesitamos hacer alguna modificación, como por una emergencia. Entonces, seleccionemos mejor el BIM, ¿listo? La ruta, profe, es igual para, no, si su computador es de 64, descárguelo para 64. Si es de 32, descárguelo para el de 32. ¿Listo? ¿Cómo cambio el nombre o el usuario? No. ¿Cómo cambio el nombre o el usuario? Tiene que ser más específica con esa pregunta. No sé si le puedo responder. Oprime la tecla Windows. Windows más fácil, verifica la arquitectura. Gracias, Octavio. Según sea la arquitectura instala, el mío es de 32, aquí tengo uno de 64, la instalación es igual. ¿O tiene alguna variación? No, es muy similar. Cuando abro Git Bash sale usuario. Ok. Claro, se me olvidó. Bien, cuando abren el Git Bash por primera vez, sí, les pide ahí un usuario. No, simplemente coloquen el que ustedes consideren, su nombre de usuario, el nombre de ustedes, y si les pide una contraseña, pues que sea una contraseña sencilla, algo que puedan recordar, ¿vale? Sí, gracias, Edith, por la aclaración, qué pena, no me acordaba de esa primera parte. Sí, coloquen ahí su nombre de usuario y listo, ¿vale? Vámonos al descanso. Cuando regresemos, entonces les comento un poco acerca de la terminal o línea de comandos, ¿listo? Nos vemos nuevamente a las 7:23. Listo, regresamos. ¿Cómo cambiar el nombre de usuario? Bien, ¿me cuenta cuál es el nombre de usuario, por favor? ¿A cuál nombre de usuario hace referencia, por favor? El de GitHub sale, bien, no hemos llegado hasta allá, entonces ya miramos. El de GitHub me sale que es esta ruta, pero no sé cómo confirmarlo. Bien, ese mismo comando, el que está usando para username, ese
Cambia el nombre de usuario, pero más como local, ¿no? Si lo queremos hacer global, toca ir a la función global. Ya miramos entonces esa parte. Téngame un poquito de paciencia, ténganos a todos un poquito de paciencia, vamos a ir avanzando paso a paso para llegar ahí a esa configuración. Resulta que aquí en nuestra guía, la forma completa de colocar el nombre de usuario es con la palabra global, ¿no? Git config global username, git config global user email, ¿sí? Eso es para la configuración, pero perdón, pero que les decía, pero antes de continuar con esto, quiero comentarles a qué hace referencia esta ventanita que se abrió acá. Esta ventana es el bash de Git. El bash es el emulador del shell de Linux, ¿sí? Es decir, que si yo tengo Linux y quiero abrir esta ventana de comandos, Linux me lo permite hacer o me permite abrir esa ventana por defecto. Ya viene instalado en su sistema operativo. Aquí Windows tiene también su shell, ¿sí? Su shell de Windows. Para poder abrir el shell de Windows, nosotros podemos digitar las teclas, la combinación de teclas Windows. ¿Se acuerdan de la tecla Windows, la que tiene el símbolo de Windows, que está al lado de Alt? Podemos digitar la tecla de Windows y la letra R al mismo tiempo. Cuando digitamos Windows R al mismo tiempo, se nos despliega esta ventana que dice ejecutar. Entonces, aquí donde dice abrir, podemos escribir las letras CMD, ¿sí? CMD y simplemente le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, voy a darle a aceptar. Cuando le damos a aceptar, miren que nos abre esta ventana que está acá. Entonces, estaba confundido hace un momento con cambiar el nombre de usuario, porque el nombre de usuario que me aparece a mí, primero puede ser el mismo de Windows, ¿cierto? El nombre de usuario que me preguntaban hace un momento era el de Git, pero puedo cambiar también el nombre de usuario de aquí, de mi computador, pues, de mi Windows. Este es el CMD de Windows, o mejor dicho, el shell de Windows. A esto lo vamos a llamar línea de comandos, ¿vale? Línea de comandos. Entonces tenemos aquí una línea de comandos. También otra manera de llamarlo es el terminal. También lo vamos a llamar el terminal. Aquí tenemos entonces el terminal de Windows o la línea de comandos de Windows. Claro, desde el punto de vista del programador o los programadores, resulta que el uso de la programación se hace más que todo bajo un ambiente Unix, es decir, bajo un ambiente Linux, es decir, bajo un ambiente de programación del shell de Linux, ¿sí? Entonces, podríamos decir que los comandos generalmente vienen acondicionados o por defecto para trabajar en Linux, tal vez porque Windows no es muy amigable para trabajar como programador o en un ambiente de programador, ¿sí? Entonces, esta es una de las terminales de Windows, pero últimamente Microsoft ha tratado de avanzar en este aspecto, de facilitar un poco el desempeño del programador utilizando ambientes Windows y han desarrollado un poco más esta terminal. Podemos acceder a un mejoramiento de esta terminal por algo que se llama el PowerShell de Windows, ¿sí? Entonces, simplemente yo llego y digito Power, o bueno, solo PO. Me sale aquí la opción del el PowerShell de Windows. Simplemente pues yo le puedo dar clic ahí, selecciono el PowerShell. Es un ambiente algo similar, ¿no? Pero pues tiene sus diferencias. Por ejemplo, el fondo tiene otro color. Resulta que aquí, en el PowerShell, como la gente de Microsoft ha tratado de acercar un poco más a los usuarios de Windows a un ambiente de programador, entonces el PowerShell permite el uso de comandos de Windows. Aquí podemos usar comandos de Windows, pero también podemos usar comandos de Linux, ¿sí? Aquí se pueden usar esos comandos, aquí en el PowerShell. ¿Cómo podemos usar esos comandos? Pues resulta que cuando yo estoy en mi explorador de Windows, aquí, mirando mi carpeta de trabajo, yo puedo mirar dónde me encuentro actualmente simplemente con la ventanita o la opción que está en la parte superior. Veo que la ruta que tengo es por documentos, luego vienen proyectos y luego viene trabajo, ¿sí? Para nosotros poder ver la ruta en nuestro shell de Windows, algo que podemos hacer es simplemente darle clic a esa ruta y si ustedes se dan cuenta, cada carpeta, cada paso a cada ruta, cada salto de carpeta, cada ingreso a cada carpeta viene separado con el backslash. ¿Se acuerdan del símbolo de backslash? Puedo pasar de la carpeta Documents a documentos, a la carpeta proyectos, a la carpeta trabajo. Aquí el recorrido para pasar de carpeta en carpeta, el separador es el backslash. Y aquí viene una diferencia. Resulta que en Windows el separador entre carpetas es el backslash y en Linux es el slash. O sea, aquí hay diferencia, ¿no? En Linux voy a ver el slash separando las carpetas. En Windows voy a ver el backslash. Aquí como está el backslash. Entonces, si yo, por ejemplo, digito aquí, estoy en Windows,
seleccioné esta ruta y yo, si en la ruta, por ejemplo, la ruta la puedo copiar y puedo irme aquí a mi PowerShell de Windows, ¿sí? Bueno, antes de avanzar, cuando yo estoy aquí en Windows, en el explorador de Windows, puedo ver los archivos directamente de manera gráfica, pero para poder ver los archivos en un ambiente de shell, en la terminal o línea de comandos, si yo estoy en Windows, el comando a utilizar es dir. Entonces, ese me permite ver archivos y directorios, archivos y carpetas que tenga en ese momento, todos los archivos y las carpetas que tengo en esta dirección, en esta posición. Es decir, si yo me voy a C, Users, usuario autorizado, desde el punto de vista de mi desplazamiento aquí en el explorador de Windows, entonces me voy aquí en el explorador de Windows, me voy a ir a C, aquí lo tengo en español, usuarios, y aquí me voy a usuario autorizado. Esto es lo que tengo en mi explorador de Windows, Android, cacheta, búsquedas. Eso mismo lo voy a ver aquí listado de esta manera, ¿sí? Esas mismas carpetas, esos mismos archivos, los voy a ver aquí. Entonces, para poder ver todos los archivos y carpetas estando en el shell de Windows, el comando es dir. Pero en Linux, el comando es diferente. El comando en Linux, voy a hacer esto. El comando en Linux es ls. Pero acuérdense que estamos en el PowerShell de Windows. Entonces, yo voy a digitar de todos modos ls. Le doy Enter y miren que ls también me lista todos los archivos y directorios de esa posición. O sea, el PowerShell me admite comandos de Windows y comandos de Linux, ¿sí? Si yo me voy al CMD, acuérdense que este es el CMD de nuestro Windows, aquí el digitar dir, pues me muestra precisamente toda esa carpeta, todos esos directorios, ¿cierto? Eso. Entonces, el acudir a dir, vamos a ver, claremos esto. Okay. El acudir a dir, pues me muestra todas esas carpetas y directorios. Pero si yo aquí en el CMD digito ls, me dice que ls no lo reconoce como un comando interno. Entonces, lo que hizo la gente de Microsoft fue potencializar esa ventana de comandos, esa línea de comandos, y creó el PowerShell. El PowerShell admite comandos de Windows y comandos de Linux, ¿sí? Y se puede uno desplazar entre carpetas. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Comandos de desplazamiento, de modificación, de trabajo de archivos, utilizando esta terminal o línea de comandos. Pero lo vamos a hacer sobre el emulador de Git. El emulador que Git nos presta para Linux, que es el bash. ¿Listo? Este que es el bash. El bash de Git aquí nos permite pues escribir comandos. Puedo preguntarle al bash de Linux. Si ustedes se dan cuenta, miren que aquí tratemos de colocar los tres de esta manera. Déjenme ver. Este acá. Y voy a traerme este por acá. ¿Listo? Bien. Así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo los tres terminales. Está el CMD, el Power y el Bash. Y resulta que los dos que están en la parte de arriba, que son de Windows, los dos que están en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, muestran la ruta. Cuando yo me paro en ellos y el cursor empieza a titilar, antes de ese cursor está toda la ruta del archivo donde me encuentro actualmente. Estoy en C, Users, usuario autorizado. De manera gráfica es esta carpeta que está aquí, ¿no? C, Users, usuario autorizado. Esa es la carpeta donde me encuentro actualmente. Pero resulta que aquí en el bash de Linux, pues no vemos esa ruta. Simplemente me habla de usuario autorizado y después me dice cuál es la computadora. Me dice cuál es la computadora y ya, ¿sí? O sea, aquí no me muestra la ruta. Para yo poder ver la ruta, puedo utilizar un comando, la ruta en la cual me encuentro. Puedo yo utilizar un comando de Linux que es pwd. Pwd me muestra la ruta actual. Entonces, pwd me dice que estoy en C, Users, usuario autorizado, que es de manera similar a la que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, en CMD, esa ruta tiene separadas las carpetas con el backslash, mientras que en el bash de Git, la separación de las carpetas viene dada es con el slash, solamente con el slash. Entonces, ahí vemos una primera diferencia entre el shell y el bash, el shell de Windows y el bash de Git, que es el mismo shell de Linux, ¿no? O el emulador del shell de Linux. Utiliza la separación de carpetas con el slash. Bien. Resulta que también puedo irme a la carpeta anterior. Por ejemplo, si yo quiero encontrarme en la ruta C-Users, tendría que salirme de la carpeta usuario autorizado. Para salirme de una carpeta, el comando es cd espacio punto punto. ¿Listo? Cd espacio punto punto me muestra, me pasa a la carpeta C-Users. Bueno, aquí debo aprovechar para mostrarles esta virgulilla que está acá. Si se dan cuenta de esta virgulilla, que es como el símbolo, el sombrerito de la ñ. Esta virgulilla indica cuál es la ruta home, la ruta inicial de nuestro Git, de nuestro Git bash. La ruta inicial en la que nos encontramos es en usuario autorizado, ¿sí? Si yo quisiera ir a esa ruta, a esa virgulilla, pues simplemente digito cd espacio la virgulilla, ¿sí? Esta virgulilla, este símbolo de virgulilla, lo saco, lo obtengo con la combinación de teclas Alt-GR
No es la misma Alt. Alt-GR es la tecla que está al lado derecho de la tecla espacio, la más larga. Alt-GR y la tecla más. En mi teclado latinoamericano sale con la tecla más. Cuando yo le doy Enter, entonces vean que automáticamente aquí la dirección cambió o la última parte cambió, ¿no? Habíamos dicho que nos habíamos devuelto de carpeta, si estábamos en usuario autorizado, nos podíamos devolver de carpeta digitando cd espacio punto punto. Eso nos llevó a una carpeta anterior, a C-Users, ¿no? Salimos de la carpeta de usuario autorizado y nos llevó a la carpeta C-Users. Cuando le damos cd virgulilla, pues nos devuelve nuevamente a nuestra carpeta home, es decir, a nuestra carpeta usuario autorizado. Para esto, pues simplemente digitamos www y nos damos cuenta de que esa es nuestra carpeta home, ¿listo? Si nosotros estamos en cualquier otra carpeta, no importa si estamos solo en C, si estamos en una carpeta lejos de usuario autorizado, por allá adentro, documentos, y nuevamente digitamos cd virgulilla, vamos a regresar a esta carpeta home. Siempre vamos a regresar a esta carpeta home, ¿listo? Bien. Si yo quiero aclarar esta pantalla, puedo digitar la combinación de teclas Control L, ¿listo? Si usted digita Control L, eso le va a aclarar la pantalla, le va a permitir aclarar esta pantalla. Es una de las maneras, o también puede simplemente digitar Clear y eso le aclara la pantalla. La diferencia es que con Control L puede revisar usted después el historial, si usted quiere, puede, con el movimiento, con el desplazamiento de la rueda del mouse, hacia arriba o hacia abajo, puede revisar nuevamente el historial, ¿no? Con Clear no va a poder verlo, ya simplemente aclara la pantalla. Entonces, voy a aclarar la pantalla con Control L. Ya no voy a utilizar la terminal o línea de comandos de Windows, voy a decirle que me voy a salir, voy a digitar Exit, o también simplemente dando en la X de cerrar de manera gráfica, de eso lo puedo hacer, ¿vale? Voy a revisar Git Bash. En Windows también está PowerShell. ¿Tendría algún inconveniente que ese nombre no se cambie? Es decir, para el curso, o debe tener nuestro nombre sí o sí. No necesariamente, pero sí podemos cambiar el nombre. No se preocupe, ya lo vamos a cambiar. Sí se puede cambiar. El nombre es realmente, perdón, una descripción. Desde que usted tenga en cuenta, perdón, que cuando haga una modificación, ese es su nombre, pues ya no pasa nada. ¿Qué es recomendable? Es decir, que es recomendable descargar Linux. Pues realmente, pues sí, o sea, Linux facilita mucho el trabajo de programador y da más seguridad. Pero como les decía, Windows se ha estado preocupando por eso porque ha quedado muy rezagado en ese aspecto. Entonces, Windows dentro de sus aplicaciones, en su store, en su tienda, en la tienda de Microsoft, ofrece algo que se llama el WSL, que es que es Linux trabajando en paralelo con Windows. Si usted está trabajando con Windows, pues no se preocupe, tranquilo, puede aprender, puede descargar el WSL y trabajar Linux en paralelo con Windows. No necesita una instalación de máquina virtual aparte ni nada de eso, sino que permite trabajar Linux ahí en paralelo con Windows y puede hacer lo que estoy haciendo acá con el bash de Git, ¿sí? Entonces, no se preocupe, pues es útil aprender otras alternativas. Es útil estar dispuesto a romper el sesgo de conocimiento. Ese sesgo de conocimiento es el que me impide muchas veces poder aprender y adaptarme a otras herramientas. Entonces es muy importante estar dispuesto a romper el sesgo de conocimiento, ¿vale? Si quiere puede instalarlo de manera paralela en su computador o puede también instalar el WSL para que trabaje Linux sin desinstalar su Windows. Trabaja Linux en paralelo con Windows, simplemente es una herramienta adicional que nos entrega Microsoft, ¿listo? Comando History permite visualizar los comandos anteriores, es correcto. Es decir, que PowerShell, Linux y Git hacen lo mismo. Bueno, no. PowerShell es desplazarme, es trabajar todas las carpetas, pero ya no en un ambiente gráfico. Ya no como lo que yo tengo aquí, que voy a mi... ¿Dónde está? Que voy a mi carpeta de Windows, selecciono mi carpeta de Windows dentro de mis archivos, selecciono, me muevo, me desplazo. No. ¿Cierto? En el PowerShell lo voy a hacer pues con la línea de comandos, digitando línea de comandos, abriendo, modificando archivos y etcétera, etcétera. ¿Sí? En Linux también tiene su ambiente gráfico. Linux también permite manejar el ambiente gráfico, pero también dentro de su ambiente gráfico también tiene su shell, el shell de Linux. También permite este manejo de archivos bajo esta terminal. ¿Sí? Git lo que va a hacer es permitirnos tener un repositorio local. Git nos permite tener un repositorio local, pero resulta que como Git trabaja con comandos de Linux, entonces Git nos permite acceder a un emulador de comandos de Linux que se llama el bash, que es este que tenemos acá. Entonces aquí podemos utilizar comandos de Linux. Aquí podemos utilizar el comando ls, por ejemplo, que nos va a mostrar todos los documentos, todos los archivos que tenemos hasta ese momento. Nos va a permitir usar cualquier comando de Linux, pero también nos va a permitir usar comandos de Git, ¿listo? Y aquí lo que vamos a utilizar son comandos de Git, ¿listo? Comandos de Git. Vamos a colocar aquí comandos de Git.
Que podamos utilizar comandos de Linux, chéverísimo, chévere, porque aquí podemos usar también comandos de Linux. Aquí también podemos usar comandos de Linux. ¿Qué no podemos utilizar? Comandos de Windows, ¿cierto? Un comando de Windows es dir, es dir. Ese de pronto no lo vamos a... bueno, aquí no nos funciona. Bueno, es súper chévere. Pero en Linux propiamente en el shell de Linux, tal vez no se entendería el comando dir para listar todos los archivos. En Linux se utiliza es ls, que me muestra todos los archivos, ¿sí? Bueno, aquí parece que también podemos usar comandos de Windows. Resulta que voy a hacer algo, por acá, permítanme colocar, vámonos con comandos del PowerShell, vamos a ver, y busquemos la página oficial de Microsoft. Entonces, mi recomendación, siempre que vayan a buscar comandos, traten de buscar páginas oficiales. Acabo de buscar aquí la página oficial, acabo de buscar aquí la página oficial de Microsoft para los comandos del PowerShell, ¿listo? También, sistema de ayuda, detectabilidad, entonces aquí miren que puedo utilizar algunos comandos del PowerShell. Aquí está la ayuda directamente de cómo usar el shell, cómo poder desplazarme, cómo solicitar ayuda, cómo poder desplazarme entre carpetas, etcétera. ¿Cuál es la sintaxis de todos esos comandos para poderme desplazar dentro de mis carpetas, crear carpetas, borrar carpetas, modificar carpetas, etcétera? Utilizando el PowerShell, ¿sí? Pero también lo puedo hacer para Linux, comandos de Linux. Entonces, también tengo, a ver si encontramos una página. Vamos a ver. Ok, mira. La misma página de Microsoft nos permite o nos da la posibilidad de mirar algunos comandos del shell de Linux. Resulta que como Windows también está incursionando en este mundo de la programación, pues ellos prestan o permiten el trabajo con una herramienta que se llama el WSL. El WSL es el Linux montado sobre Windows, ¿sí? Cuando nosotros buscamos en la página de Microsoft sobre WSL, pues nos dice, sí, mire, es un subsistema de Windows para Linux. Entonces, aquí podemos instalar el WSL, hay una introducción, que nos dice cómo podemos trabajar ahí nuestro sistema Linux sobre Windows. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, esa sería como la diferencia, ¿no? PowerShell es Windows, Linux, utiliza el shell solito, y Git va a utilizar comandos de Linux, pero Git lo vamos a usar para pasar nuestros archivos, lo que tenemos acá, nuestros archivos modificados, pasarlos a un área de commit. ¿Listo? Pasarlos al commit. Bien, espérense a ver que no se me pase nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Antes de empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es configurar todo nuestro ambiente de trabajo. Lo primero, siempre, antes de empezar a trabajar, es configurar el ambiente de trabajo. Resulta que aquí, en el menú de la unidad, en el libro de la unidad, de la ayuda a la unidad, nos dice que si nosotros digitamos primero este comando y luego este comando, ya estamos configurando nuestro repositorio local. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí, donde dice tu nombre, que está entre comillas, pues simplemente usted coloca su nombre, pero tengan en cuenta que deben colocar cada una de estas palabras claves. Entonces, voy por acá, me voy a ir aquí al bash, ¿sí? Me voy aquí al bash y voy a digitar, lo primero que voy a digitar es git config, ¿listo? Git config. Algo que tienen en particular estas líneas de comandos es que nos facilita mucha ayuda en el momento de digitar un comando. La ayuda aparece cuando nosotros digitamos la tecla de tabulado. Entonces, si yo quiero digitar config y solo he digitado cuando le doy tabulado, la tecla de tabulado autocompleta esa función, ¿listo? Entonces, tabulado nos va a ayudar mucho con el autocompletado de la función. Voy a colocar aquí git config -- global. Miren que le doy GL y con la tecla de tabulado autocompleta la función. Git config -- global. Esto lo que hace es configurarme todo el ambiente global de trabajo. Voy a configurar primero que todo el usuario. Y el usuario lo puedo configurar. Miren que si digito use y con tabulado se autocompleta. El usuario lo puedo configurar desde el punto de vista del nombre o desde el punto de vista del email, del correo. Entonces, lo primero que voy a configurar es el nombre del usuario. Viene git config global username y entre comillas, pues le coloco el nombre que deseo, César Quintero, entre comillas, y cerramos las comillas, ¿no? Es muy importante aquí cerrar las comillas y le damos enter. Si yo quiero configurar el email, entonces el comando es similar, git config -- global user email. Esta vez ya no le voy a colocar el usuario nombre, sino el usuario email, el usuario correo. Y aquí pues coloco mi correo @
gmail.com, su correo, ¿no? Entonces, si su correo es Pepito Pérez, entonces aquí el login pepitoperez@gmail.com, de acuerdo a su correo, ¿listo? Y recuerden cerrar las comillas. ¿Cómo puedo ver la configuración de mi Git? Pues si yo digito git config menos L, si yo digito config git menos L, resulta que me lista ese menos L, bajemos un poquito acá, eso. Ese menos L resulta que me lista un poco de letras aquí que hacen parte de la configuración del Git, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la conversión del texto plano, filtros de uso, etc. Por aquí está mi username y mi correo, ¿listo? Entonces, aquí yo ya lo tengo configurado. Simplemente, pues, voy a salir de acá. Voy a pedir 2 puntos. ¿Sale? Se me quedó aquí atorado. ¿Qué pasó, amigo? Voy a hacer un cerrado brusco, a ver. Proceder, ok. Nuevamente vayámonos con git bash. Hacemos esto. Eso. Bien, entonces vamos con git config, ¿no? Git config menos L me permite ver toda esa configuración que tengo actualmente. Si yo no digito menos L, sino que digito menos list, también me va a mostrar lo mismo. Me va a mostrar la misma configuración de nombre de usuario, de email, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora sí me dejo salir. Entonces, ahora aquí miren, puedo ver el nombre de usuario, el email, etcétera, los demás aspectos de la configuración. ¿Vale? Bien, entonces, tengamos ya aquí con git config, podemos ver cuáles son los valores de configuración, menos L o menos ls. Algo que vamos a darnos cuenta en el uso. Primero que todo voy a mostrarles la ayuda. Por ejemplo, git menos h me permite acceder a la ayuda, ¿sí? H es la letra inicial de la palabra help. Yo podría colocar help, pero entonces para esto ya no coloco un solo menos, sino que ahora coloco doble menos help. O sea, menos help es igual a menos h. Yo puedo decir git menos help o git menos h y me va a entregar exactamente lo mismo. Aquí, git menos help me entrega la ayuda del git, pero si yo digito git menos h, también git menos h me va a entregar la ayuda del git, ¿listo? Me va a mostrar la ayuda del git. Entonces, algo que nos vamos a dar cuenta aquí en el manejo de la terminal o línea de comandos es que yo puedo acceder a algunas herramientas con menos y la letra inicial de esa herramienta o menos y la palabra completa, ¿sí? Cuando utilicé menos L, también lo cambié por menos list, ¿sí? Entonces, menos list. Cuando es la palabra completa, va doble signo menos list. Cuando es una sola letra, pues solo va con un solo menos. ¿Listo? Sería la forma reducida de decirlo. Bien, vamos a ver. Adelante, Liliana. Liliana. Bien. Entonces, sí, es correcto, Octavio. La flecha hacia arriba me permite volver a los comandos anteriores. Al modificar este nombre, ¿tiene algún cambio operativo al computador? No, solo su Git. Solo el cambio que hay en el bash. Sí, solo el Git. Solo es configuración del Git. ¿Listo? Del repositorio local. Entonces, no se preocupe por eso. Lo que comenta Octavio es cierto. Si usted digita la flecha hacia arriba de su teclado, si su teclado tiene flecha arriba, abajo, derecha, izquierda, la flecha hacia arriba me va a mostrar el último comando que yo digité. Voy a ir mirando cuáles fueron los últimos comandos que digité. Pero si yo quiero ver toda una lista del historial de comandos, entonces simplemente digito history y le doy enter y eso me muestra todos los comandos que tengo acá, ¿sí? Por ejemplo, este que está aquí, que es ls, fue el comando 499. Acuérdense que ls lo que hace es listarme o mostrarme todos los archivos o carpetas en el directorio en el que me encuentro. Entonces, lo que voy a hacer es pedirle que vuelva y se ejecute este ls. Puedo decirle ls nuevamente, o mejor, voy a acudir al indicador de este history. El indicador me dice que ese comando tiene el sistema de numeración índice 499. Lo que yo voy a hacer es colocar el signo de exclamación y digitar 499 para que se ejecute el comando ls. Le estoy pidiendo que vuelva y se ejecute el comando que está en esta posición. Si yo le dijera
signo de exclamación 500, el comando que se va a ejecutar es el git config -l, -l que es el que tenemos acá. O si yo le digo 496, el comando que se va a ejecutar es pwd. Entonces voy a darle enter y vemos que efectivamente nos lista todos los archivos y directorios de ahí, ¿no? Bajamos esto un poquito. Para que nos muestre un poquito más. ¿Listo? Vamos a ver si no. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros en nuestro Git es acceder a este aspecto de configuración. Bueno, después ya podemos empezar a trabajar. Podemos empezar a trabajar en nuestros repositorios. Primero, vamos a trabajar en el repositorio de manera local y ahí sí podemos llevar los archivos al repositorio remoto. ¿Listo? Entonces acuérdense que en el repositorio local tenemos 3 estados: Modified, Staging y Commit. ¿Listo? Vamos a saltar en los diferentes comandos que me permiten pasar los archivos de uno a otro. ¿Listo? Para esto voy a dirigirme aquí a, no sé si recuerdan, yo tenía, ¿dónde era que está? Esto. Vayámonos a esta carpeta que tengo aquí, que es la carpeta que llamé trabajo. ¿Listo? Tenemos 3 archivos, voy a borrar este. Voy a dejar solo archivo versión 1. Cuando lo abro, pues aparece ahí editar y listo. Simplemente es lo único que sale. Algunos enter y esto. ¿Listo? Entonces voy a guardarlo y voy a cerrar este archivo. Simplemente lo cierro y me voy a ir ahora aquí. Voy a digitar control L para aclarar esto que está aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar el estado de modified. El archivo está creado, ¿vale? El archivo está creado. Aquí yo puedo acceder al archivo, entrar, modificarlo, editar, otra edición. Puedo editar, cambiar, adicionar cosas, modificar cosas, guardar y volver a cerrar, ¿cierto? Volver a cerrar ese archivo. Eso lo puedo hacer. Y aquí ese archivo estaría en un estado de modified. Para que un archivo o un conjunto de archivos esté en alguno de estos estados, lo primero que tengo que hacer es crear mi carpeta de inicio del repositorio. Para crear mi carpeta de inicio del repositorio, entonces, primero me voy a la carpeta que quiero, en la que quiero guardar todos mis archivos. Por ejemplo, esa es la carpeta de trabajo, ¿cierto? En la carpeta de trabajo, la carpeta que tengo aquí trabajo, ahí está archivo, versión, Entonces lo que voy a hacer es dirigirme a esa carpeta de trabajo. Está en la sección Documents, Proyectos, Trabajo. Entonces voy a irme aquí. Voy a irme a desplazarme en el bash de Git. Voy a desplazarme hasta esa carpeta de trabajo utilizando el comando cd. cd es change directory. Voy a cambiar de directorio. Acuérdense que si yo digito cd ... me voy para atrás, me voy al directorio users. Pero si digito cd espacio virgulilla, regreso nuevamente a mi carpeta de trabajo. ¿Cómo sé que estoy en mi carpeta de trabajo, en mi carpeta home? Cuando digito pwd, mi carpeta home es usuario autorizado. ¿Vale? Entonces, estando ahí en usuario autorizado, acuérdense que la ruta me dice que si estoy en usuario autorizado, debo pasar ahora a la carpeta Documents y luego a la carpeta Documentos. Y esto lo voy a hacer saltando con el separador. Si es Windows, /, si es Linux, /. Voy a irme acá. Entonces voy a decirle cd Documents. ¿Listo? cd Documents y le coloco, como estoy en Linux, pues le coloco / y vuelvo y le coloco Documentos. ¿Vale? Esta es una manera de ir mostrando la ruta a la cual quiero acceder. Pero también puedo ayudarme del mismo bash. Entonces, cuando yo digito doc y le doy tabulado, se autocompleta a la carpeta que tenga en este momento. Si, por ejemplo, hay muchas carpetas que inician con doc, o voy a colocar la carpeta D, por acá. Voy a colocar la carpeta D y le doy tabulado y no me sale nada y vuelvo y le doy tabulado. Entonces, lo que hace el bash es mostrarme las alternativas de a qué carpeta quiero saltar, sea la carpeta de datos de programa, escritorio, documentos o descargas. Entonces me dice, acláreme. Entonces le voy a decir, bueno, voy a colocarle una O, ¿sí? Para descartar lo que es la carpeta datos de programa y la carpeta desktop. Y vuelvo y le digito tabulado, no me sale nada, vuelvo y le digito tabulado. Pero esta vez me dice, ahora tiene que ser más claro porque tengo 2 carpetas que empiezan con D y O, Documents y Downloads. Entonces yo le voy a decir, ahora la C, Doc. Si le digito tabulado, él me autocompleta automáticamente ahí la ruta de esa carpeta. Voy nuevamente a colocar doc y tabulado. Y resulta que, si ustedes se dan cuenta, yo escribí doc en minúscula, miren. Doc lo escribí en minúscula. Y cuando le di tabulado, se autocompletó, pero con la letra en mayúscula. O sea, el nombre original de la carpeta, del folder. El nombre viene con D mayúscula. Entonces voy con la ruta. ¿Se acuerdan cómo era la ruta? La ruta de trabajo era Documents, Proyectos, Trabajo. Entonces me voy aquí a Proyectos, voy a colocar Pro, tabulado, y ya me lleva a la ruta Proyectos. Y ahora Trabajo, TR, tabulado. Y simplemente le doy Enter, CD, estoy cambiando de directorio a Documents, Proyectos, Trabajo, le doy Enter. Y miren que ahora aquí se ve la ruta desde el Home
hasta Documents, Proyectos, Trabajo. Ahí se ve la ruta que estoy siguiendo. De hecho, si digito PWD, pues voy a ver también esa ruta desde C hasta la carpeta Trabajo, ¿vale? Entonces tenemos aquí nuestra ruta. Ya estamos ubicados aquí, en esta carpeta de trabajo. Ya estamos ubicados aquí. Resulta que en Windows yo puedo ver los archivos ocultos o puedo ver archivos que no son ocultos, puedo ver las extensiones. Tal vez en su Windows, aquí en su Windows, usted puede que no vea la extensión de ese archivo que haya creado, si es un archivo de texto plano, puede que no esté viendo la extensión. Usted puede ir a Vista y en la parte donde dice mostrar u ocultar, simplemente selecciona ver las extensiones de nombre de archivo. Yo, si lo quito, pues ya no veo la extensión de ese archivo, pero voy a dejar ver la extensión de ese archivo, preferiblemente para mi comodidad. Voy a decirle mostrar o ocultar extensiones del nombre de archivo. Entonces lo voy a marcar, voy a marcarlo, y miren, aquí se ve ya la extensión .txt, ¿sí? También los voy a invitar a que hagan algo ahí en su Windows, y es que aquí en la pestaña Vista se vayan a mostrar u ocultar y le demos clic a elementos ocultos, es decir, para que nos muestre incluso las carpetas o archivos que estén ocultos. Vamos a darle clic ahí para ver todas esas carpetas o archivos ocultos. Aquí hasta ahora, si nos damos cuenta, en la carpeta de trabajo no tenemos archivos ocultos, no tenemos otras carpetas, el único archivo que tenemos es archivo versión 1, ¿sí? Es lo único que cuando yo le doy enter ahí, cuando yo ingreso, ahí el párrafo editar y otra edición. Es lo único que se ha hecho hasta el momento, ¿listo? Entonces, para poder pasar este archivo o todos los archivos, puede que aquí en esta carpeta de trabajo tenga muchos archivos, para poder pasar todos esos archivos al área del repositorio local, es decir, aquí, a que estén dentro de mi repositorio local para pasar a los estados de Modified, Staging o Commit, lo primero que voy a hacer es inicializar mi Git, y esto lo hago con el comando git init, ¿de acuerdo? Aquí en nuestra guía aparecen una serie de comandos a utilizar, comandos básicos. Nos habla de init, que es el que permite crear un nuevo repositorio, ¿sí? Entonces vamos a darle git init, aquí está el comando git init. Esta sería la sintaxis. Tenemos también git clone, bueno, los otros comandos, git add, etcétera, etcétera. Por ahora, vámonos con init. Vamos a inicializar nuestro repositorio. Entonces voy a escribir git init y le doy enter, ¿de acuerdo? Una vez que le doy enter, miren que algo pasó acá en mi bash. Y en el bash resulta que aparece esto que dice main, ¿sí? Me aparece ahí una selección que dice main. Puede que a algunos les aparezca master, puede que en vez de main les aparezca master, ¿vale? No pasa nada. Ya aquí nos está indicando que tenemos una rama principal o un guardado donde vamos a estar almacenando todas esas modificaciones. Ya tenemos aquí nuestro repositorio, ¿listo? Ya hemos creado el repositorio. ¿Cómo lo podemos ver desde el punto de vista gráfico? Vayámonos a la carpeta de trabajo, que es la carpeta sobre la cual le dimos inicio a nuestro Git, ¿sí? Y miren que ahí hay una carpeta oculta. Generalmente las carpetas ocultas inician con punto. Tenemos una carpeta oculta, miren, está así como difuminada, un poquito difuminada, y es la carpeta Git. En esta carpeta se van a almacenar todos los cambios, todas las modificaciones, todo lo de nuestro repositorio. Entonces, si este archivo 1 cambia, ese cambio va a quedar almacenado en nuestra carpeta Git, ¿listo? ¿Qué pasa si yo borro esa carpeta Git? Entonces, voy con Git, ¿cierto? Y la voy a borrar. Simplemente le voy a decir suprimir, delete, la borro, ¿ya? Me voy aquí a mi bash, ¿sí? Y voy a decirle que me liste todos los archivos que hay ahí, porque pues en trabajo borré la carpeta Git. Entonces voy a decirle, muéstreme qué hay en la carpeta de trabajo. Resulta que me muestra precisamente el archivo, pero ya en la línea de la ruta ya no aparece la rama main, ya no aparece la palabra main entre paréntesis, indicando pues que ya no tenemos ahí creado nuestro repositorio. Hemos borrado el repositorio, lo hemos quitado de ahí, ¿listo? Pero pues esto nos borra todos los cambios. Ya si llevamos mucho trabajo, muchos cambios, todos se han borrado si se hizo esto, si se borró la carpeta Git, ¿listo? Todos los cambios ya se han borrado y lo único que usted se queda es con la última modificación que le haya hecho a su archivo. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es git init, ¿listo? Vamos a darle git init para inicializar nuevamente nuestro repositorio, y ahora otra vez se nos creó aquí la carpeta Git en la carpeta de trabajo. Ya está nuestra carpeta Git, ¿listo? Bien. Entonces, en este momento ya podemos decir que nuestro archivo se encuentra en un estado de modified. Acá. Voy a colocarlo en rojo. En este momento ya tenemos nuestra carpeta en un estado de modified, ¿de acuerdo? Es decir, ya ha sido detectado por Git que necesita pasar a un estado de commit. Primero a un staging y luego a un commit, ¿listo? Voy a ayudarme un poquito de Git. Déjenme ver. Voy a ayudarme un poquito de esto, que es Git, línea de comandos, configuración. Vamos a ver aquí qué es Git. Eso, acá. Voy a ayudarme entonces de esta parte gráfica. Entonces decimos que primero tenemos que pasar del directorio de trabajo
Esos archivos tenemos que pasarlos del directorio de trabajo al staging area. ¿Qué significa eso? No significa que tengamos que mover este archivo de donde está. Su ubicación siempre va a ser trabajo, la carpeta de trabajo que tengo ahí. Siempre va a estar ahí. Cuando vaya a acceder a buscarlo, el archivo siempre va a estar ahí. Pero resulta que en la carpeta Git, esta carpeta que está oculta, ahí va a quedar la ruta de las modificaciones, va a quedar almacenado todo lo que se haga. Entonces, si hay una modificación, esa modificación va a quedar registrada en esa carpeta Git y me va a indicar dentro de mi directorio de trabajo, me va a indicar que necesito pasar esos archivos al repositorio, ¿no? Porque pues por algo creé ese main, por algo creé el Git o por algo inicialicé el Git para pasar todos los archivos al repositorio. Voy a darle control L para limpiar. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Lo primero que tenemos que hacer es decirle que queremos adicionar esos archivos que están en el directorio de trabajo, los queremos adicionar al staging area. Entonces, para eso utilizamos la función add. ¿Listo? La función add la vamos a encontrar aquí en nuestra guía. La vamos a encontrar aquí con su sintaxis, git add. ¿Listo? Entonces decimos que voy a utilizar esa función add. Voy a utilizar aquí git add. Si yo llego y digo git add, tengo que colocar el nombre del archivo al cual voy a pasar al estado de staging. Tengo que decir cuál es el archivo que quiero colocar al estado de staging. Si yo no digo cuál es el archivo, si yo simplemente digito git add, pues entonces me va a decir, oiga, no hay nada que usted haya especificado que quiere adherir. Realmente dígame qué es lo que quiere adherir. Pero me pregunta, ¿usted lo que quiso decir fue git add espacio punto? ¿Fue lo que quiso decir? ¿Por qué me dice que lo que quiero decir fue eso? Porque resulta que el punto o git add punto me permite adicionar de una vez todos los archivos que yo haya modificado en la carpeta de trabajo. Si yo tengo muchos archivos y muchas carpetas y todas esas he modificado, entonces todo eso que se ha modificado pasa al staging area. ¿Listo? Todo eso va a pasar al área de stage. Entonces se suele utilizar git add espacio punto para pasar todos esos archivos modificados de una vez al staging area. Pero si usted solo ha modificado un archivo, entonces pues simplemente puede colocar git add el nombre del archivo que ha modificado. Voy a hacer eso, voy a decirle git add archivo, ¿sí? Y le doy enter. Hasta ahora pues no ha pasado nada, no me muestra nada, pero yo ya puedo decir que o mi archivo se encuentra en un estado de staging, ¿listo? Se encuentra ya en el índice. Aquí ya hemos pasado nuestros datos, nuestro archivo modificado, lo hemos pasado ya al área de staging, ¿vale? Ahora, tenemos que pasarlo a commit. Para esto vamos a hacer precisamente un commit. La función que utilizamos aquí es precisamente commit. ¿Cómo la podemos ver en nuestra unidad? Déjenme ver por aquí donde la vi. Commit, mírenla. Entonces, aquí tenemos la función commit. ¿Cuál es la sintaxis de la función commit? Entonces, git, espacio commit, espacio -m, y entre comillas se coloca una descripción de esa modificación. ¿Por qué la descripción? ¿Se acuerdan que la idea es mantener un control de todas las versiones? Si yo tengo aquí versión 1 y llego y lo modifico este archivo, pues tengo que decirle al repositorio en cuál versión lo modifiqué. Puedo decirle, lo modifiqué en la versión 2, versión 3, versión 4, y para eso me va a servir el commit. Entonces aquí me voy a ir a git commit con doble M, git commit -m para colocar ese texto, ¿listo? Si yo únicamente le digo commit, git commit, él automáticamente me va a decir, oiga, usted quiere hacer un commit, pero colóquele un comentario. Es una buena práctica colocarle un comentario. Pero para abrir eso, me va a abrir el editor de texto. Y pues ahorita nos va a meter un poquito más en más comandos. Entonces, para evitar eso, vamos a colocar git commit espacio -m y entre comillas, la descripción de lo que vamos a hacer. Entonces, voy a decirle primer commit del archivo 1. Vamos a decirlo así. Bueno, primer commit del archivo tesis. Primer commit del archivo tesis. ¿Listo? Entonces, aquí, cuando yo le doy enter, ya estoy colocando esta característica a ese cambio, ¿sí? Entonces, si yo le doy enter, me dice, bueno, ya se hizo aquí un commit. Vamos a estirar esto un poquito más. Ya se hizo aquí un commit. Dale control L. Y listo. En nuestra gráfica podríamos decir que ya el archivo se encuentra ahora en un estado de commit. Ya tenemos todas esas variaciones que hayamos hecho en el archivo. Ya tenemos ahora sí nuestro estado de commit. Ya está ahí en el estado de commit. O sea, está en el repositorio local. Nuestro archivo se encuentra en el repositorio local. ¿Qué pasa si yo llego y modifico el archivo? Es decir, si yo ingreso a este archivo, lo abro, llego y le digo modificación. Voy a modificar. Modificación. Cuando yo le doy modificar al archivo, aquí voy a darle control G y al F4 para cerrar. Entonces resulta que ya eso que modifiqué hace que nuevamente me regrese a un estado de modified. Entonces, nuevamente me va a regresar aquí al estado de modified. Voy a tener que pasarlo de modified
al área de staging. Entonces, ahora, ¿cómo lo pasamos al área de staging? Recordemos, nuevamente, nos vamos con git add. ¿Listo? Git add el nombre del archivo. Git add el nombre del archivo. Recuerden también que para saltarnos el nombre del archivo, podemos decirle que nos adicione todos los archivos y todas las carpetas con git add punto. Esto también nos lo permite hacer si yo le doy git add punto. Listo, ahí ya está, mi archivo ya está en staging. ¿Listo? No me debo preocupar por nada más. Me falta pasarlo a commit, entonces tengo que colocar git commit. Git commit con doble M menos M. ¿Listo? Git commit menos M y las comillas. Voy a decirle segundo commit. Segundo commit. Modifique el archivo. Pues la idea precisamente de estos commits es que nos den información de qué fue lo que se modificó, ¿no? Para eso se utilizan estos comentarios. Por ahora yo solo modifiqué el archivo colocándole ahí una línea de modificación, pero sé que es mi segundo commit. Este es, por así decirlo, la segunda versión, puede ser, o como quiera tomarlo. Le damos a dar Enter y listo, ya mi archivo ya está en el área de commit. ¿Cómo sé en cuál área está? ¿Cómo sé en qué parte está mi archivo? ¿Cómo sé que está modified? ¿Cómo sé que está en staging? ¿Cómo está en commit? Si hasta ahora aquí no me ha mostrado nada. Pues para eso vamos a utilizar el comando status, ¿listo? Entonces me voy aquí, ¿dónde está el comando status? Aquí está. Entonces, con el comando status, puedo llegar y mirar cuál es el estado de mi repositorio, ¿sí? ¿Qué fue lo último que hicimos? Lo último que hicimos fue un commit. O sea que hasta ahora ya no necesitamos pasar nuestro archivo de modify de staged o de staged a commit. Si yo le doy git status, me va a decir que todo está bien, que el archivo está en el repositorio, todos los cambios están guardados, o sea, no hay ningún commit, el área de trabajo está limpia. Me va a decir que tengo mi área de trabajo limpia, ya todo está bien, no me preocupe, todo está chévere. Pero si yo me voy nuevamente a mi archivo, ingreso al archivo y lo modifico, otra modificación. ¿Listo? Modifiqué el archivo, le doy guardar y lo voy a cerrar, ¿sí? Resulta que el archivo ahora fue modificado. Voy a irme aquí nuevamente a mi bash y voy a digitar git status. Git status me dice que el archivo ha sido modificado, que no han sido adicionados al commit. Use git add o git commit -a. Entonces aquí voy a irme con el git add punto, para que me adicione todo, o sea, me lo pase a un estado de staging, ¿listo? Y nuevamente voy a editarle git status, para ver cuál es el estado del archivo. El modified está en verde, ¿sí? Me dice que ya, esto me indica que ya está en staged, ¿sí? Que yo lo puedo restaurar para sacarlo del estado de staged, pero pues no es mi intención. Mi intención ahora es pasarlo al repositorio. Entonces lo que voy a hacer es un commit, entonces le voy a decir git commit -m y voy a decirle que este es el tercer commit. Otra modificación. Y le doy Enter. Y nuevamente cuando le doy Git Status, si le doy Enter, me dice otra vez que el área de trabajo está limpia. Y la idea siempre es que cuando tengamos una modificación del archivo, mantengamos el área de trabajo limpia, ¿vale? Esto la hora, miremos el chat antes de irnos, déjenme ver. ¿Tendría algún inconveniente que ese nombre cambie? No, no. Comando History, PowerShell, la flecha. Listo, vale, perfecto. Fijar este nombre tiene algún cambio práctico. Listo, perfecto, no hay preguntas. Bueno, resulta que esta parte de este tema es muy corto, solo nos dan una hora teórica, 2 prácticas para ensayar. Lo que voy a hacer la siguiente clase es hablar de últimos aspectos, unos aspectos que nos faltan básicos para el trabajo, nuevamente les digo, básico del repositorio local, y en la medida que vayamos avanzando, como ahora se nos viene un nuevo módulo, o sea, aparentemente hoy estaríamos terminando este módulo es una sola clase. Para la siguiente clase iniciaríamos otro módulo que es el de programación en Python. Entonces, para la siguiente clase, en los primeros minutos los voy a dedicar a terminar estos aspectos básicos del repositorio local, ¿listo? Y luego nos vamos al nuevo módulo, a programación en Python, empezamos a hablar de programación en Python, y en la medida que vayamos avanzando con programación en Python, vamos a ir alimentando nuestro repositorio para ir practicando, ir tomando un poquito más de práctica en el uso de estos repositorios, ¿les parece? Entonces, vamos a dejar por aquí. Ya saben, si tienen preguntas, con mucho gusto, en el foro del profesor. ¿Es posible, nos va a regalar un repaso de la de hoy? Sí, claro, no hay problema, con mucho gusto. Alisten sus preguntas, por favor, para la próxima clase. Nos vemos entonces el día de mañana. El tiempo se nos pasa, pero muy rápido. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.